El incendio de una cárcel hondureña en que murieron más de 300 personas concitó reacciones de solidaridad de otros países y organizaciones internacionales. Primero se expresaron condolencias por la tragedia y la OEA solicitó autorización para investigar sobre derechos humanos en esas cárceles. El gobierno de Costa Rica expresó su consternación y se suma a la solidaridad. Y hacemos votos por el pronto retorno a la normalidad. En El Salvador, el presidente dijo que lamentaba profundamente la tragedia ocurrida en esa granja y dispusieron ayuda. Chile envió un grupo de 14 expertos en servicio médico legal y el registro civil que colaborará con la identificación. Imagínate, clasificar a cada muerto, averiguar su origen, su nombre y sus familiares. No, imagino cómo ha de haber quedado muchos, es terrible. Defensores de derechos humanos de Honduras piden investigar porque los guardias de la prisión donde 359 personas murieron abrieron las celdas cuando ya la cosa estaba, ahora sí que arde. Pero pues ahí tenías el doble riesgo. Hubo algunos que se fugaron, pero tenías ese problema. ¿Tú qué haces como guardia o como jefatura de un grupo que tenga a su cargo la vigilancia? Espérense tantito. Como que abran todas las celdas y tumben paredes o puertas. Es una cárcel. Se Ahí imaginaron están. que era algo orquestado para ocultar una fuga. Sí. Distractor. Pues ni modo. Los fiscales dicen que es prematuro adelantar criterios sobre lo que pudo ocurrir, pero que la investigación sea a fondo. El presidente Porfirio Lobo ordenó una investigación para determinar y sentar las responsabilidades que existan en este caso. Los relatos son escalofriantes, ¿eh? Chile, ya decíamos, envió 14 especialistas entre antropólogos, tanatólogos, peritos forenses y bioquímicos para identificar a algunas de las víctimas. En cadena nacional, el presidente Lobo de ese país dijo que había suspendido de sus cargos a funcionarios para que la investigación sea transparente. Cientos de personas esperaban recibir información sobre los familiares que estaban ahí presos y hasta apedrearon a la policía. Había mucho desorden porque pues los familiares estaban desesperados por ver si podían conocer el destino de sus reos, de sus internos, y desafortunadamente no había lista, no había información. Sí estuvo a punto de surgir ahí un conato de... Se dispararon bombas de gas. De gas, sí, para calmarlos. Muy feo. Un reo encargado de enfermería rompió 3 candados y pudo salvar a un montón de gente, relataba otro, que está condenado a 12 años por homicidio. Escapó de su celda y de la muerte. El único precio, la fractura de un tobillo. Y ahora, después de que Honduras se enfrenta a dificultades para aclarar este asunto, refleja una obsoleta infraestructura penitenciaria y hacinamiento en penales. De las 24 cárceles que existen, el número de reos supera por mucho la capacidad. Hay 13,000 presos, cuando el cupo de las cárceles en ese país, Honduras, es de solamente 8,000. Entre 50 y 60% de quienes han estado ahí presos no han recibido sentencia por el burocratismo, por la lentitud tortuga
en el desahogo de este tipo de casos. Y luego han crecido rápidamente las pandillas y el crimen organizado, y entonces también esto ha saturado las cárceles. Yo creo que principalmente este es el motivo por el que no se le da salida a muchos de estos expedientes. No es la lentitud, es la corrupción que existe al interior de las cárceles. A mayor población, mayor disputa y mayores ingresos extras. Fíjate en qué se parece a México. Honduras. Haciendo una cuenta de la mayoría de los penales, casi todos fueron construidos al comienzo del siglo pasado. Y aunque en los años 70 se emprendió un plan de remodelación, es necesario el mantenimiento permanente de esas edificaciones. Creo que estamos igual o peor. Y es que una prisión debe estar hecha casi totalmente de materiales no combustibles. ¿Cómo es posible que con un colchón que prendió un interno, es en principio lo que se dice, haya incendiado todo? Acabado con todo. Y sobre todo eso, que los encargados de la vigilancia decían que abrimos o no abrimos. Y vienen las llamas y luego el humo tóxico. Pero lo que dice Mario, ¿cómo es que una prisión esté construida con materiales que tan rápidamente agarraron el fuego? Es inconcebible que eso esté sucediendo y pareciera que ese problema de las cárceles es algo igual en México y en Centroamérica, porque cuando se ha hablado de otras cárceles en Guatemala, Nicaragua, están igual. Yo no sé si ustedes se hayan quedado pensando en que hay que revisar las cárceles por sobrepoblación. El sistema penitenciario aquí en México tiene una sobrepoblación de 42,110 personas, lo que representa el 22.7% de su capacidad, superior a su capacidad, quiero decir. Y esto genera motines, riñas, asesinatos, agresiones, fugas, huelgas de hambre, problemas de salud, desorden. Y sobre todo desorden, no hay autoridad. Establecen los grupos criminales una jerarquía al interior, es una tiranía más que una jerarquía, y pues hieren y lastiman mucho a los presos menos agresivos y dañinos. Los más débiles. Los más débiles. La demanda es mayor en los estados de Baja California, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Sonora y Puebla, que concentran la mitad de la población penitenciaria. Se contabilizan hasta julio de 2011 227,000 internos. La mayor parte son hombres, pero hay también un porcentaje de entre 4 y 5 de mujeres. Acuérdense que hubo un plan muy interesante. Aquel doctor García Ramírez, que por cierto ahora está en el IFE, ¿no? Él y el otro, ¿cómo se llamaba? Bolaños Cacho. Crearon la cárcel sin muros, en donde los presos salían de día a trabajar o a vivir con sus familias o a tener su propia actividad, y en la noche regresaban a la cárcel. Sí, el doctor Sergio García Ramírez fue uno de los que más luchó y mayores propuestas hizo para que realmente estos centros cumplieran con su objetivo de readaptación social. Ese era uno de los mejores y más grandes proyectos. ¿Y por qué se paró? Desafortunadamente hay muchos intereses de por medio. No convenía. ¿Es que rinden estando presos? Rinden estando presos. Estaba también el sistema de puntos que implementó el doctor García Ramírez, en donde aquellos que no podían salir de la cárcel como los otros de día y regresar de noche, sino que previo a esto tenían que cumplir una serie de actividades al interior del penal, reunir puntos, y eso les permitía tener acceso a diferentes beneficios.
Uy, pero pues derechos humanos en las cárceles. Es Sí. anulada esa materia. Esa era la mística de García Ramírez, esa era su esencia. Pues no prosperó, ¿No? Pues pero debería ponerse en práctica porque después de que en Honduras un incendio mata a 377, una Increíble. cifra que todavía puede variar, ¿eh? ¿sí? Variar hacia... Hay que poner nuestras alza, barbas, a remojar. sí, porque todo lo demás que se refleja, que se dice en este reporte, existe. Explotación, hacinamiento, te venden hasta el derecho a tener desde un radio hasta una colchoneta. Te venden el derecho de dormir de pie o de dormir sentado en las celdas que tienen sobrepoblación. Lógicamente, los que tienen un poquito más de centavitos pueden dormir sentados, los que no duermen de pie.